Nuestra situación fiscal es como un paciente en la UCI, gigante, tosiendo, fumador empedernido. El presupuesto federal de EEU va por un camino insostenible. Nos vamos a quedar sin dinero muy rápido si no nos ponemos serios con el gasto. Hay muchas voces que suenan la alarma sobre la deuda nacional. El endeudamiento de Estados Unidos hoy es del tamaño de toda su economía y se proyecta que se dispare desde ahí. Eso ocurre porque Estados Unidos gasta mucho más de lo que ingresa y después pide prestado para cubrir ese déficit. Hay un gran debate sobre cómo cerrar esa brecha. Subir impuestos, recortar gasto o una combinación de ambas. Sin duda, cualquiera de esas soluciones exige decisiones difíciles. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias reales si el déficit se nos va de las manos? A menudo comparo esto con una cerca invisible para perros. No quieres chocar contra ella, pero no lo sabrás hasta que lo hagas. Y da la sensación de que Estados Unidos está casi empeñado en descubrir dónde está ese punto de quiebre. Aquí no vamos a discutir cómo arreglar el déficit. Vamos a explorar qué podría pasar si no lo hacemos. Nos centraremos en 3 áreas: el posible vuelco en los mercados, los efectos en cadena sobre la economía interna y las implicaciones internacionales. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Aunque la deuda ha sido parte de la historia americana desde 1776, nunca hemos visto un punto de quiebre definitivo. Durante gran parte de la historia de la nación, EEU intentó equilibrar el presupuesto. Eso cambió hacia el final del siglo XX. En los años 90 hubo mucha incertidumbre sobre la economía. Recuerdo a Robert Rubin, que asesoró a Bill Clinton y luego fue secretario del Tesoro, contarnos en una reunión: esto es un asunto de umbral. Será difícil políticamente, pero es lo que tenemos que hacer. Y eso fue lo que se hizo. A medianoche, Estados Unidos puso fin a 3 décadas de déficits y abrió una era de presupuestos equilibrados y superávits. Fue la primera vez desde 1969, pero el superávit fue efímero. Desde entonces, EEU ha tenido rondas de recortes fiscales, guerras costosas, una crisis financiera y una pandemia, todo lo cual contribuyó a un agujero fiscal histórico. Aproximadamente, muy a grandes rasgos, 1/3 se debe a recortes fiscales, 1/3 a aumentos del gasto y 1/3 a emergencias. Esas emergencias fueron el momento adecuado para pedir prestado. Las otras 2, quizá no tanto. Ken Smetters y su equipo en Wharton construyen modelos que muestran cómo las políticas afectan al presupuesto federal. ¿Qué dice el modelo sobre el estado actual del déficit? Smetters resume: la política fiscal no es sostenible. Según su modelo, la economía básicamente explota. Hay tanto endeudamiento bajo la ley vigente que los mercados de renta fija, los bonos, colapsarían. Ese colapso podría ocurrir en 20 años si el Congreso no arregla nada. Y matemáticamente, la única forma de salir sería algún tipo de default. Un default es cuando un prestatario no puede pagar su deuda. Pero eso parece poco probable para Estados Unidos, porque tenemos alternativas. Siempre podemos imprimir dinero para pagar. Si emites deuda en tu propia moneda, no incumples técnicamente. Lo que sucede es que aumentas la cantidad de dólares en circulación, y eso puede provocar inflación. Eso es justo lo que ha ocurrido en la historia de países con altos niveles de deuda. Imprimieron y vieron dispararse los precios. Repercusiones en los mercados. ¿Cuál es la probabilidad de que EEU experimente una crisis relacionada con sus niveles de déficit o deuda? Ray Dalio, que lleva 50 años invirtiendo en macro global y fundó Bridgewater, lleva tiempo muy preocupado por la deuda pública desde la crisis de 2008. Él compara su visión con la de un médico que ve la placa obstruyendo las arterias. Lo he considerado siempre insalubre, dice. Y la foto de oferta y demanda ahora es muy seria. Su investigación histórica muestra ciclos que acaban en grandes burbujas de deuda y colapsos, y está preocupado por lo que ve. Para financiarse, el gobierno emite y vende bonos del tesoro. Cuando los inversores se ponen nerviosos por exceso de deuda y riesgo de inflación, exigen mayores tasas para comprar esos títulos. Ed Yardeni notó eso ya en los 80, tras la inflación de la década anterior, y acuñó el término vigilantes de los bonos. La idea es que, si el gobierno y la Fed no controlan la inflación, los mercados obligarán a subir las tasas. En 1983, Yardeni señaló el temor ante un déficit de 200.000 millones. Hoy los niveles son 10 veces mayores.
Los vigilantes de los bonos son más poderosos que nunca. ¿Usarán ese poder para forzar un alza de rendimiento que provoque una recesión y así detener la inflación? No es una cuestión trivial. Ya advertimos un mini crisis en el Reino Unido en 2022. Liz Truss anunció un plan de recortes fiscales masivos. La libra se hundió. Los inversores vendieron bonos y los fondos de pensiones tuvieron que liquidar activos, lo que amenazó con un círculo vicioso. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir y el gobierno dio marcha atrás. Truss dimitió en 6 semanas. Podría pasar algo así en EU. El riesgo no es nulo, pero muchos analistas creen que por ahora la probabilidad es baja. Aún así, gestores grandes como PIMCO, el mayor gestor de bonos del mundo, redujeron exposición a deuda estadounidense a largo plazo por el deterioro fiscal. PIMCO subraya que, pese a todo, Estados Unidos sigue siendo la moneda de reserva global con una economía dinámica e instituciones fuertes. Eso atrae capital. Pero también observan que otras soberanías con políticas fiscales más prudentes resultan atractivas, por lo que diversifican. Los economistas usan métricas como la prima por plazo, Term Premium, para estimar cuánto exigen los inversores por riesgos a largo plazo. Si sube, hay más incertidumbre macro. Si baja, hay más estabilidad. En enero la prima alcanzó su nivel más alto en más de una década. Si no vemos señales de control de la deuda, la probabilidad de una crisis grave aumentará con el tiempo, y los precios a los que el Estado debe endeudarse subirán, con consecuencias amplias. Efectos en cadena sobre la economía. Gracias a la combinación de deuda creciente y tipos más altos, Estados Unidos gastará casi $1 billón en intereses este año. La Oficina Presupuestaria del Congreso, CBO, espera que en 2025 los costes netos por intereses superen partidas como Medicare, Medicaid y la Defensa Nacional. Cuando los pagos por intereses crecieron hasta representar el 18% de la recaudación fiscal total en un año, frente a menos del 10% en 2022, queda claro lo rápido que se come el presupuesto. Esto aprieta a otras partidas, recortes fiscales, defensa, gasto social, todo compite por un trozo cada vez más pequeño del pastel. La nueva legislación fiscal aprobada recientemente tiene reacciones mixtas. La CBO estima que aumentará el déficit por billones en la próxima década. Algunos políticos creen que los recortes impulsarán el crecimiento y pagarán por sí mismos. Otros, incluyendo muchos analistas, lo ponen en duda. El efecto es simple. Si los costes para financiar la deuda suben, la economía se resiente. El servicio de la deuda absorbe recursos escasos, ralentiza el crecimiento y deja menos margen para responder a crisis futuras. Hemos usado deuda para salir de emergencias, 2008 la pandemia, y la gente se acostumbró a inyecciones fiscales. ¿Qué pasa cuando la deuda misma es el problema? No puedes pedir prestado para salir de un problema de deuda sin empeorarlo. Además, el peso de la deuda limita la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias que, como hemos visto, no son improbables. Implicaciones internacionales. ¿Es la deuda un asunto estrictamente doméstico? No. El expresidente del Estado Mayor Conjunto, almirante Michael Mullen, dijo en 2010 que su mayor temor a la seguridad nacional era la deuda. El argumento: si las tasas suben y el pago de intereses se come el dinero no comprometido, partidas como la defensa quedan apretadas en un momento de crecientes tensiones geopolíticas. Este año se estima que EU gastará unos $93.000 millones más en intereses que en defensa. Esa es una señal de alerta para quienes piensan en poderío militar. ¿Prestan atención los adversarios? Muy probablemente. Líderes como Vladimir Putin o Xi Jinping verán una elevada deuda y divisiones políticas como potenciales vulnerabilidades. Curiosamente, China es uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos estadounidenses, aunque ha ido reduciendo posiciones. En abril, los tenedores internacionales de Treasuries rondaban cifras récord cercanas a 9 billones. Las posesiones exactas no siempre son transparentes. Teóricamente, un acreedor grande podría usar su posición como palanca en una disputa geopolítica, aunque hacerlo implicaría aceptar pérdidas considerables. Japón, por ejemplo, posee más de $1 billón en deuda estadounidense, resultado de décadas de superávits por exportaciones. El cambio en la política comercial también puede afectar el apetito externo por deuda. Si se suben aranceles de forma general, por ejemplo, un 10% universal, algunos cálculos sugieren que podría generar miles de millones en ingresos fiscales,
pero esos números se reducen al considerar el impacto económico total. En última instancia, la solución al déficit probablemente pasará por duro trabajo presupuestario, y en el clima político actual, polarizado, será difícil. Ambos partidos tienden a preferir medidas populares, recortes y gasto. Enderezar la situación exigirá liderazgo bipartidista y capacidad de compromiso. ¿Qué significa esto para las generaciones futuras? Muchos dicen que se ha justificado pedir prestado porque las generaciones venideras vivirán mejor y podrán asumir la carga. Hoy esa suposición es cuestionable. Los jóvenes no saben exactamente qué heredan. Autores y creadores sobre economía advierten que las promesas de seguridad social, Medicaid o Medicare, son inciertas si la deuda crece. Y que los jóvenes podrían acabar pagando por generaciones anteriores sin recibir los mismos beneficios. Para terminar, aunque la deuda es un riesgo serio, algunos expertos ya sitúan otros desafíos por encima: la polarización política, fallos en educación o en el sistema de salud. Resolver la deuda requiere acuerdos entre partidos, voluntad de comprometerse y un enfoque en políticas que sean sostenibles en el largo plazo. Sin esa cooperación, las probabilidades de una crisis fiscal o un debilitamiento económico persisten y podrían afectar tanto al bienestar interno como a la posición internacional de Estados Unidos.